Yo creo que la vida de Trini hace historia en Britalia porque ella llega con una mochila cargada de ilusiones, de sueños, de esperanzas, de hacer realidad un barrio, ¿sí? De sacarlo adelante, porque con la lucha de ella se logra la recuperación de Britalia. Ella entrega toda su vida a este barrio, deja unos barrios donde puede vivir mejor por una opción por los pobres y por la gente que lo necesita. Y en entonces Britalia las necesitaba a ellas. Y cuando ellas empiezan a hacer un trabajo con la gente, con la comunidad, con las mujeres, logran sacar a Britalia adelante, pues eso es histórico. Lo más profundo de mi corazón, Trini para mí fue más que una mamá, una hermana, muchas cosas. Ella nos enseñó a ser mujeres, a valorarnos, a pesar de que yo quizás tenía un estudio, una graduación, pero nunca jamás en esas partes me enseñaron a mí lo que yo soy mujer y cómo debo defender. Jamás. Entonces para mí ella fue madre, hermana, amiga, todo en una sola expresión. Lo más bonito es que desde que yo la conocí, lo más importante que me pasó con ella es haberme descubierto como mujer, ¿no? Haber llegado a ese conocimiento que yo era muy importante, ¿sí? El descubrir que yo tenía muchas capacidades y muchas posibilidades en la vida y que podía ser alguien muy fuerte en la vida, ¿no? Con ella el compartir la vida, porque en ese proceso de compartir la vida, ella para mí fue una amiga, una hermana, fue mi familia, ¿no? Y todas las enseñanzas que ella me dejó, ¿no? El ser compañera de camino, ¿no? Desde que empezamos en esta lucha entre el barro, entre los olores, el correr para un lado y para otro, ese trayecto de vida, en ese compañerismo, fue una compañera muy fuerte de mi vida, ¿cierto? Y lograr con ella tantos sueños, ¿no? Tantos sueños, porque desde el comienzo era la creación de hacer un trabajo fuerte por los niños y luego por las mujeres. Creo que todas esas cosas fueron maravillosas para mí. El barrio Britalia apenas estaba pues comenzando. Los primeros habitantes que llegaron a Britalia conformaron sus casitas en ranchos. Sus viviendas eran ranchos. Entonces vivían en ranchitos de madera o en tela asfáltica. La situación del barrio por su problemática de servicios públicos, ¿cierto? No habían esas condiciones higiénicas, de salubridad, ni nada de esto. Entonces había una problemática fuerte con los niños porque tenían muchos riesgos. Por un lado, cuando sus mamás tenían que ir a trabajar, algunos los dejaban encerrados y estos niños estaban expuestos a que se los comieran las ratas o se quemaran con el cocinol. Lo que más veíamos era la situación de los niños que estaban en más alto riesgo frente a las condiciones en que estaba Britalia. A partir de ahí surge, analizamos la problemática y Trini nos propone conseguir una casa en arriendo que ellas como religiosas la pagaban.
y que consigamos una casa para sacar a estos niños y tenerlos en unas mejores condiciones. Pero desafortunadamente Britalia no había una casa donde pudiéramos decir teníamos los niños, porque no habían las condiciones. Entonces se desecha la idea con gran pesar y entonces, ¿pero qué podemos hacer? Entonces dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? No, pues hagamos una carta y nos fuimos para Premezclados. Llegamos a Premezclados y allá nos regalaron el concreto para la plancha. Entonces la plancha pues se hizo ya con la comunidad, nosotras todas colaborando acá, y ya en julio del 80 se instaló el prefabricado. Entonces las cuatro decían, bueno, ahora ya tenemos el lote y tenemos el prefabricado, pero nos falta lo más importante, ¿con qué vamos a financiar? Bueno, pues vamos a Bienestar Familiar, que es la entidad que vela por el bienestar de los niños. Y acudimos a Bienestar Familiar en varias ocasiones, porque los primeros intentos como que se fueron negadas estas cosas. El trabajo con los jóvenes empieza desde el mismo programa de escolares, ¿sí? Donde llegan chicos adolescentes y se empieza a hacer todo ese trabajo de educación alternativa. Y entonces se empieza también, porque es que a la par que empieza el jardín, empieza la biblioteca en el barrio, la primera biblioteca. Se empieza un trabajo de alfabetización aquí en la escuela Camilo Torres, ¿sí? Y entonces surge que pues todas las poblaciones son vulnerables, todas las poblaciones necesitan atención. Entonces la biblioteca empieza a hacer un trabajo muy fuerte en la parte cultural y con jóvenes. Entonces, en la medida que se fue haciendo el trabajo con mujeres, cada vez se fue profundizando y veíamos que debíamos de ir ampliando más horizontes en las mujeres, no solo ya trabajar sobre la autoestima, sobre la dignidad, sino otros elementos que habría que darle a las mujeres. Y entonces se crea, se organiza la Escuela de Formación Popular de Mujeres. Y en esta escuela, como su nombre lo dice, la escuela tiene que empezar por unos módulos muy importantes, como primero el de alfabetización. Hay muchas mujeres que no sabían y que aún no saben leer y escribir, ¿sí? Otras mujeres que les faltaba mucho la comprensión de lectura, entonces empieza por unos módulos de lectoescritura, ¿cierto? Y vamos mirando qué otros módulos son importantes para la mujer. Cuando uno es joven, de todas maneras a uno le coartan muchas cosas, y más cuando uno es mujer. La gente, porque hay mujeres que piensan lo mismo. Cuando uno es joven, las cosas que uno dice son muy descabelladas, o lo que hace es muy descabellado. Pero dentro de esta formación que me daba a mí el CPC, el jardín en especial, es decir, no, un momentico, esperen, porque lo que yo tengo que decir también vale. Mis palabras como mujer también sensibilizan muchas cosas. La posibilidad que tengo de mirar también a la otra persona y entenderla también me hace decir mi opinión, sin ir a juzgarla, sin ir a nada, pero también entenderla. Dijimos, nosotros estamos los tres programas, pero no tenemos una cédula de ciudadanía que nos identifique, ¿cierto? Y entonces empezamos a trabajar sobre estatutos para crear una corporación, que es donde se crea el Centro de Promoción y Cultura como el eje principal de los tres programas. Le sacamos la personería jurídica y empezamos a tener una cédula de ciudadanía, alguien que nos identificara ante muchas situaciones. Y empezamos a funcionar los tres programas acá, con nuestra personería jurídica y con el Centro de Promoción y Cultura, que es nuestro eje principal. Lo que a mí el jardín y la formación que todas me han dado acá en perspectiva de mujer ha sido muy grande. Es el derecho a decir no
cuando yo quiero, es el derecho a saber que tengo derechos, valga la redundancia, pararme al frente y decir, no, un momentico, las mujeres también tenemos cosas que decir y no nos tenemos que quedar calladas. Y otro problema, que uno por ser joven y mujer, entonces no, ustedes no saben nada, ustedes no sé qué. PASOL significa Familias Solidarias, ¿sí? Y que este nombre surge del trabajo que se realizó desde la proyección a los barrios donde llegamos a la ribera del río, a Las Vegas, todo esto cerquita al río Bogotá, donde se empieza a hacer un trabajo con las mujeres de allá, con las familias que vivían en unas condiciones de alta vulnerabilidad, de altos riesgos, y mujeres y familias que vivían allí porque habían adquirido su lotecito donde vivir, pero adquiriéndolo dando lo que poco que tenían, su televisor, su equipo de sonido, la zorra de trabajo para poder tener donde vivir. Y ellos también allí armaban sus cambuches, también eran ranchitos porque no se podía decir que eran construcciones, sino eran ranchitos. De ahí se empieza a hacer todo un trabajo con estas mujeres y con las familias y se empieza a trabajar algo muy importante de organización con las familias. Uno de los grandes sueños de Trini era que en el trabajo con mujeres creáramos un gran movimiento de mujeres, ¿sí? Donde las mujeres se empoderen, donde las mujeres puedan incidir en todas las instancias del distrito, a nivel local, donde las mujeres tengan autonomía, donde las mujeres puedan participar en muchos espacios políticos, ¿cierto? Donde las mujeres realmente sean sujetas de derecho y que las mujeres realmente se hagan valer. Creo que nosotras llegaremos muy lejos. La mayoría de familias que iniciaron acá fueron con ese sentido, empezar a ayudar a los demás. El hecho de empezar si esto era un basurero, empezar a retener todo. Muchas personas cuando iniciaron a hacer ese jardín se cortaban, se chuzaban los dedos, o sea, fue terrible. Pero que la comunidad empezara a ayudar los hizo más parte de esto. También fue el trabajo de Trini, ahora bien sí, de Trini, que ella empezó a llamar a la comunidad y decirles, miren, los niños se están muriendo, las ratas se los están comiendo, los niños se estaban yendo a las aguas sucias. Creo que las mujeres van a llegar muy lejos, realmente harán cambiar este país, igual que los niños, serán hombres nuevos, ¿sí? Con otras dinámicas, con autonomía, con independencia, con hombres creativos, hombres que pueden hacer muchas cosas, igual que las mujeres podemos hacer muchas cosas por nuestra sociedad, porque las mujeres somos parte de la sociedad y podemos transformarla. Mi mayor sueño y anhelo está en que mucha gente aprenda de esto, tenga su experiencia, pero sobre todo que se vayan cultivando esos valores para que quede ese legado a través de los tiempos. Casa, en Pauna, una vivienda que fuimos construyendo poco a poco, de 2 plantas, con un solar grandísimo. Me encantaba mantener siempre el jardín, más que un jardín florecido de flores, era más bien las plantas exóticas, planta verde. Sí, digamos, como una vida tranquila, una vida donde te acostumbras a estar como relajado.
Llegué porque, como lo que se conoce en nuestro país, el tema del desplazamiento forzado, mi familia y yo vivimos esa situación. Para ese entonces, 17, 19 años atrás, no se conocía esa palabra, decir, están los desplazados, pero uno lo iban desalojando de su terreno, de su terruño. Los que ya estaban comercializando el narcotráfico, en este caso los cultivos en las diferentes fincas, cultivando cultivos ilícitos, la coca. En otra parte también ya entraba la guerrilla, y aparte de eso, pues las fuerzas de poder en que quién manda más en la mina, y aparte de eso quiero tener los campos también. Mi esposo siempre es algo irónico, por estar allá, él tenía comunicación de pronto con la parte, con una y con otra parte. Al tener ese tipo de diálogo nos generó a nosotros una problemática de que ya era como que lo querían coger a uno en medio de dos bandos. Al no querer estar en ninguno de ellos, nos generó la situación de salida. Nosotros tuvimos que, como dice la palabra popular, anochecer y no amanecer en nuestro pueblo dejándolo todo. Solamente salvamos la vida, salvamos los niños y salimos. Al otro día de haber llegado, fue sorprendente. Nosotros llegamos a la madrugada a las 4 de la mañana, dormimos un rato, ya la zozobra de muchos días de que nos iban a lanzar una granada, no podíamos dormir, tuvimos que tirar monte, literalmente, escondernos en el monte, entonces eso no le permite a uno dormir tranquilo. Al llegar uno cansado quería dormir, pero al levantarnos, despierta uno a una realidad, y qué golpe tan duro. Nota en el periódico El Tiempo del 20 de octubre de 1994 que dice: tire la piedra y escoja su lote, dice esa nota, y era la verdad. Eso parece que fue un chiste, pero era la realidad como vendían los urbanizadores los lotes acá. A nosotros nos ubicaron en la parte del polideportivo, y al estar ahí, llegan y nos dicen: miren el plano, les interesa, este es un lote esquinero, y cogieron la piedra, la lanzaban, y decían: mire, 3 metros más adelante donde cayó la piedra, o donde está ese sauce, o donde voló esa garza, ahí va a quedar el lote. Su lote mide 6 por 12 y nosotros se lo entregamos cercado. Esa era la venta de los lotes, y de esa manera nosotros compramos. No había ningún anuncio que dijera prohibido, aquí no se debe vender o va a ser estafado. Las vallas de la venta eran las principales vías, salían cuñas radiales, y todos los días aquí venían las volquetas del distrito, de la alcaldía a descargar. Entonces, ¿quién se iba a imaginar que esto era ilegal? Y cuando llegamos, no había agua, no había luz, no había vías, no había nada. Al buscar esto también nosotros, echa uno una plancha, sube las paredes y queda ahí, ¿no? Y alcanzamos a mandar a hacer la ornamentación, las puertas, las ventanas, pero no nos alcanzó para los vidrios. Y era solo el apartamentico en la parte de atrás con plancha. Y ahí llegamos a habitar nuevamente ya mis hijos, mi esposo, mi persona, pero aparte de eso, una familia que también había sido desplazada, dos prácticamente familiares de mi esposo, casi sobrinas de él, también se vinieron con nosotros. Los urbanizadores habían dejado unas pilas porque ellos habían perforado la tubería principal, o de unas aguas clandestinas se habían pegado clandestinamente, y era la pilita de agua que dejaban. Una pared que subían así pequeñita en el mismo ladrillo que iban en los escombros, lo pegaron y hay una llavecita con una manguera de media pulgada, pero era para todo el barrio. Para darme cuenta que realmente había algo que hacer y que teníamos que luchar por nuestro servicio fue porque una mañana salimos todos los vecinos como de costumbre a recoger el agua. Una señora de nombre Blanca salió con otra y salieron a agarrarse porque la una le corrió el balde a la otra. Yo me senté a un lado del parque y me quedé observando y me preguntaba: nosotros aquí peleando por algo que es tan vital, a lo que tenemos derecho, agarrados de las mechas y esperando ¿a quién? Que nos solucione el problema. ¿A quién? Aquí nadie va a llegar a solucionarlo, tenemos que buscar alternativas. Y eso me dio como las alas a decir: oiga, vengan vecinos, reunámonos y busquemos, aquí debe haber una empresa que nos responda. Y efectivamente me dijeron: existe la empresa de acueducto. ¿Dónde queda eso? Por allá en el barrio La Soledad. ¿Y dónde es eso? Y ahí comienza la tarea. Cuando llegamos allá nos dicen: un momento, ¿de dónde vienen ustedes? No es que nosotros tenemos un derecho porque es que no tenemos agua y nosotros somos ciudadanos y hacemos parte de Bogotá. Resulta que no, nos dijeron: nana y cucas, ustedes no pertenecen a la ciudad de Bogotá, ustedes son de un lago que no va a tener servicios públicos porque nosotros no existimos para Bogotá, que esto era un humedal y que es una laguna. Y nosotros, ¿cómo así? Un momento, si nosotros estamos habitando, imposible que estén habitando, si mira aquí en el plano muestra que es un lago. Y nosotros ahí, despertar a la realidad. Y eso
empieza una pelea grave. Contar un momento, decir qué fue la legalización, es como que parece que hubiese sido muy fácil reunirnos los presidentes, conformar juntas de acción comunal, irnos a las entidades, parece que fuera fácil, pero decirlo una cosa, contarlo así y haberlo vivido otra, y bien complicada y bien difícil. Pues me di a la tarea de organizar a mi comunidad y decirle: nosotros no podemos quedarnos aquí estancados. Busquemos de dónde vamos a traer la luz. El primer servicio de luz que trajimos fue de un transformador que los urbanizadores habían dejado en el barrio vecino. Eso fue una red improvisada, con postes de madera, alumbrado público, increíble, pero nosotros mismos habíamos comprado las farolitas, reuníamos una cuota de 10.000 pesos. Un usuario de mi barrio, Carlos Hernández, se llama él, vive todavía ahí. Él había trabajado en la empresa de energía, entonces sabía circuitos de electricidad, y lo contratamos como el electricista y construimos nuestra propia red improvisada. Pero más allá, fuimos más allá, sabiendo que no íbamos a tener pronto el servicio de luz legalizado. Nos dimos a la tarea de organizarnos, consultamos con algunos ingenieros trabajadores de la empresa de energía, consultamos nombres de transformadores y cómo iría la red, y efectivamente hice construir una red que nos costó para ese entonces 46 millones de pesos, la red de energía, con postes en concreto. La red que ustedes pueden ver al frente, por ejemplo, por todo el barrio, recorremos Amparo Cañizares, fue construida por autogestión comunitaria y fue entregada ya a la empresa de energía siendo Codensa, sin ningún problema, y no tuvieron que cambiar ninguna red. Ellos mismos se aterraban y decían: qué buena obra, fue construida totalmente como tenía que ser. Así como fue lo de la luz, fue construir con tubería de PVC como debe ser, la tubería del agua, y la trajimos desde la avenida Ciudad de Cali. En nuestro barrio nosotros hicimos correr el agua hacia arriba. Es irónico, pero es la verdad. De Ciudad de Cali a llegar a Amparo Cañizares con muy buena presión, entonces ya el agua subía hasta un tercer piso. Esa red nos costó 37 millones de pesos. También con la cuota que aportó la comunidad. Cada uno, el que iba llegando a construir, el que necesitaba el servicio, pagaba la cuota. Entonces tenía la red de energía, la red de acueducto, aunque era provisional. Y esto se podría pensar que ahí nosotros estábamos robándonos el agua y que no la estábamos pagando. Pues resulta que nosotros, en el caso mío, siempre le aplicaba a mi comunidad una psicología a la inversa. Nosotros, para poder tener esto y que el agua nos llegue así, no debemos ser esos malos ciudadanos de no pagar. Nosotros debemos exigir nuestros derechos, pero también cumplir nuestros deberes. Entonces nos mandaban, la empresa de energía nos cobraba un recibo con el pago de la mínima. Comenzamos pagando 1.100 pesos del servicio de energía, y periódicamente cada mes iba subiendo 10 pesos, siempre hasta llegar a una tarifa como de 3.000 pesos, antes de llegar Codensa para ahí sí legalizarnos ya el servicio. El cambio del uso del suelo es dejar de ver este territorio en los planos de Bogotá y para Bogotá como un gran lago, como un espejo de agua, sino ya se empiezan a ver los barrios que ya existían acá, esos asentamientos humanos ya que se habían desarrollado, vistos ya desde la parte de toda la ciudad, haciendo parte integral del casco urbano. Eso es legalizar el cambio del uso del suelo, o sea, ya no somos más lagunas, sino somos barrios. Pero posterior a eso, o paralelo, va la legalización de los servicios públicos. Se formuló unas mesas de trabajo en la Alcaldía Mayor. En la Secretaría de Gobierno, allí se sentaron en esa mesa, o nos sentamos, las comunidades desde acá, juntas de acción comunal que ya para ese entonces existía, la administración con todo su gabinete, la empresa de acueducto, el DAMA, planeación, y todos los que tuvieron que estar en estas mesas de trabajo, realizando, obviamente, estudios qué tan recuperable era esto. La administración al darnos esto, se dio durante un proceso de un año. Al darse en cuenta, les tocó invertir 564 millones de pesos para un estudio a los 13 humedales de Bogotá, incluyendo el de La Vaca. Ese estudio lo realizó Hidromecánicas y Ecologic, otra firma, para la empresa de acueducto, arrojando que el humedal de La Vaca no eran recuperables las 25 hectáreas, pero sí lo que todavía quedaba, como un cuerpo de un espejo de agua pequeñito, aquí donde nos encontramos, era recuperable.
era lo que ya nos habían despertado algunas personas en el tema ambiental. Saber que lo que iba a quedar o lo que quedó demarcado de 25 hectáreas, 9 que habían quedado demarcadas, era algo que para mí, para Dora Villalobos, ya era importante el tema ambiental. Pero también tenía que luchar contra dos corrientes. Uno, el que la gente de acá no era muy fácil convencerlos a que había que rescatar y salvar el humedal. Ellos decían por encima de lo que fuera tenía que pasar la avenida que iba acá. Entonces ya era una oposición. Otra era con la administración pelear porque la gente, aunque hubieran quedado dentro de una zona de ronda, una zona para recuperar, esa gente no iba a ser tratada sacada simplemente a las patadas. 160 familias reasentadas, ya digamos de esas 5 se quedaron con la expectativa de que supuestamente les prometían que no fueran a negociar con la empresa de acueducto, no negociaran con nadie porque no les iban a sacar. Esa gente hoy en día tiene sus platas consignadas en una cuenta y tienen que hasta que la ubiquen en una vivienda pueden mover esa plata. Todo este proceso da hasta el año 2003, pero tristemente después de una lucha y pensando y diciendo ahora se va a rescatar y se va a recuperar el humedal, esta gente invitan a algunos de sus familiares y les dicen, si ustedes se meten ahí, si se quedan ahí, les van a dar vivienda como a nosotros. Y comienza una nueva, ahí sí, la indiscriminada invasión del humedal. Y estamos hablando de las 7 hectáreas donde nos encontramos. Comienza esta invasión, todos los muchachos, jóvenes de nuestro sector que se habían ya metido de pronto en temas de drogas, entonces ya comenzaron a delinquir, acompañados por otras personas, se venían acá y montaban su cambuche y empezaron 274 núcleos familiares, invadió el humedal. Después de que sale esta gente, hay el desalojo, aquel 11 de diciembre, ya la empresa de acueducto tenía una gran inversión, haber sacado a licitación un contrato para que lo asumiera el que se lo ganara, era ya la reconformación hidrogeomorfológica de las primeras 7 hectáreas que se iban a recuperar. No olvidemos que en el acuerdo 35, en el 99, de las 25 hectáreas quedaron demarcadas 9 para ser recuperadas. Con mis mujeres, que en ese momento nos conocíamos como el grupo de mujeres trabajando por la defensa del humedal y por las familias que vivían ahí, nos dedicamos las máquinas a remover los escombros. Los trabajadores, las volquetas llevaban estos lodos a otros sitios, pero nosotras nos dedicamos con vasijitas de nuestra casa, el tarrito de la leche, la olletica que ya no servía la olla, a recoger este lodo. Algunas personas nos preguntaban y decían, doña Dora, ¿usted para qué quiere esa mierda? Literalmente era la pregunta. Hoy en día les damos la respuesta para mostrar eso, ver esas especies que nosotros conservamos en ese barro, en ese lodo que conservamos. El contratista, para ese tiempo, el consorcio Kennedy, le pedimos el apoyo para construir nuestro primer vivero. Ese vivero que quedó siendo más un invernadero porque lo construimos cubierto totalmente de plástico, nos dieron la madera y nosotras las mujeres lo construimos para conservar ahí este lodo. Ya empezó a germinar unas hierbitas verdes. El consorcio Kennedy nos apoyó pagándole a una bióloga para que nos diera las primeras clases, los primeros pinitos en aprender a conocer si lo que estaba realmente germinando en este barro era especies de humedal o no. Y efectivamente, allí empezó a germinar barbasco, empezó a germinar el buchón, lo que es el junco que podemos ver a continuación, pero también el junco sabanero, que es solamente de la sabana de Bogotá, el junco cebolleta, sombrillita de agua, lenteja de agua y muchas otras especies que es lo que componen hoy en día el litoral. Que en los humedales nos visitan aves que son migratorias, que vienen de otros países. Entonces ellas empiezan a llegar y como por ejemplo el caso de la monjita bogotana, un ave que es endémica a los humedales de Bogotá, llega a este humedal y habita en lo que es el biofiltro natural. Aquí en la Laguna Natural también ya tenemos varios de ellos, tienen su anidación. También han empezado a llegar los canarios australianos, ellos vienen por temporadas. La tingua azul llega a este humedal, llega por sus temporadas. La tingua pico rojo
como lo acabamos de ver, esos pichoncitos que empiezan a salir, les decía, son para nosotros, el banco de semillas son nuestros hijos. Cuando vemos esos pichones salir, ya han salido 4 camadas de pichones de tingua pico rojo. Hemos tenido el pato zambullidor, la cocinera, tenemos también aquí en esta parte habita muchísimo, o en todo Bogotá, está el copetón. También hay unos que son pequeñitos que se llama la chisga, son chisguitas, son pajaritos pequeñitos de diferente variedad de colores, llegan acá. Tenemos el gavilán bailarín o Espíritu Santo y ha sacado polluelos acá. Uno de los polluelos también tristemente falleció, pero el otro está y alegran muchísimo. Pasan las garzas, pasan de visita, se demoran una temporadita, pero siguen su vuelo. Lo más valioso es cómo crece uno personal. En lo personal, poder aportar a una sociedad tan maltratada, digamos, de una forma tan denigrante como hemos sido tratados, poder aportar un granito de arena para mejorar la calidad de vida de mucha gente. No solamente de los barrios, la legalización, la gente que se quedó, sino la gente también que tuvo que ser reasentada, mejorarle esas condiciones en que vivían, mejorar esa calidad para ellos. Y eso lo hace crecer a uno intelectual, espiritual, de todas las formas.